Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos hoy? Ok, quisiera compartirles un tema hoy. Si me acompañan a San Juan capítulo 5, versículo 19. San Juan capítulo 5, versículo 19, por favor. Es un tema que yo he titulado La obediencia y dependencia a Dios. La obediencia y dependencia a Dios. Les voy a leer. Dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que ve hacer el Hijo, lo hace el Padre igualmente. ¿Cuántas veces no hemos leído este versículo? ¿Y cuántas veces lo hemos puesto en práctica, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos puesto por obra? Solamente decimos que lo obedecemos, pero otra cosa es el hacerlo, ¿no? Que escucharlo y decir que lo conocemos el versículo. En estos versículos se compara la vid, recuerden que todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos habla de algo, nos enseña de algo, es porque Él ya lo vivió. No sé si se han dado cuenta, todo lo que el Señor Jesús nos dice, hagan esto, hagan el otro, es porque Él ya lo vivió, Él lo experimentó. Por eso Él mismo nos manda a nosotros a hacer lo mismo. Porque aquí en este versículo, como lo hemos leído, que Él solamente hace lo que ve hacer del Padre. Lo que escucha del Padre, Él obedece lo que le dice su Padre. Y Él por lo mismo nos manda a nosotros, como dice en San Juan capítulo 15 de la vid, ¿verdad? Que separados de Jesús nada podemos hacer. Y Él nos manda que nosotros permanezcamos, que estemos pegados a Jesús para poder nosotros también poder caminar de acuerdo como Jesús caminó. Y por eso es bien importante, nosotros muchas veces queremos vivir un cristianismo, pero a nuestra manera, como siempre lo he dicho, a nuestros términos. La obediencia a Dios y la dependencia de su voluntad resumía la totalidad de la vida de Jesús. Vamos a ver unas citas, porque antes de que yo empiece con más a profundidad, quiero que veamos unas citas de Jesús, ¿verdad? Porque por lo cual les digo que Jesús siempre nos enseña lo que Él también vivió. Él nunca nos va a enseñar algo sin Él hacerlo. Yo no te voy a decir a ti, haz esto cuando yo no lo estoy haciendo, entonces, o sea, no tiene sentido, porque me pueden preguntar, ¿y tú lo haces? O sea, ¿tú cómo puedes enseñar algo que tú no lo haces, no? Y Jesús siempre, Él nos enseña lo que Él está experimentando en ese momento. Estaba experimentando, Él estaba pasando por todo eso. Recuerden cómo estuvimos estudiando las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesús Él tenía esas características y estuvo viviendo las bienaventuranzas también. No solamente nos decía, sean misericordiosos, sean compasivos, sean de corazón limpio. Él era todo eso. Por eso Él nos enseñaba, nos decía lo que teníamos que hacer. Pero vamos a ponerle en San Juan capítulo 4, versículo 34. San Juan capítulo 4, versículo 34, el cual les voy a leer. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y al terminar su obra. Repito, entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y terminar su obra. Recuerden, todo lo que Jesús nos dice es porque Él también lo está haciendo. Él no solamente lo dice por decir, siempre lo dice porque Él lo está haciendo. En San Juan capítulo 15, versículo 10 dice así: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Recuerden, Jesús está hablando de lo que Él hizo también bajo la voluntad del Padre. Él nomás obedecía al Padre. Juan 8, 28, 29 dice así: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Quiero que presten atención a estos versículos, porque eso es lo que a nosotros ya no nos va a dar excusa de decir, bueno, ¿por qué lo tengo que hacer? Jesús atravesó un proceso tan difícil, pero Él estuvo siempre
a disposición, siempre estuvo sujeto, siempre estuvo dependiendo en obediencia a su Padre, todo el tiempo mientras estuvo aquí en la tierra. San Juan 14, versículo 3, dice así: pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Repito, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. San Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Aquí se le está hablando en Juan 17, recuerden, es la oración que hace para sus discípulos, para sus seguidores y para los presentes que somos nosotros. Pero Jesús siempre, y es una lista grande, si nos podemos leer los evangelios, te vas a dar cuenta que el Señor siempre estuvo dependiendo de Dios. Siempre escuchaba instrucciones de Dios. Recuerden, como ya habíamos hablado antes, se levantaba muy de temprano, se iba a lugares desiertos a recibir instrucciones de Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos y queremos solamente dejarnos guiar por nuestra carne, dejarnos guiar por lo que queremos solamente, pero nunca ponemos a Dios como nuestra prioridad para poder recibir instrucciones del día? Muchas veces, ¿verdad?, que podemos nosotros ser útiles para el Señor. Una persona puede llegar y si tú no estás conectado con el Señor en ese momento, si no hay intimidad con el Señor, tú no vas a poder ser de bendición para nadie. ¿Y qué va a pasar ahí, no? Que un alma más puede pasar a un mundo de sufrimiento, al lago de fuego. ¿Todo por qué? Porque los cristianos ahorita estamos muy ocupados en nomás en nosotros. Queremos nosotros tener nomás todos nosotros, pero sin ser de bendición. Jesús vivía completamente dependiendo del Padre y se sujetó a Él en todo. Nada hacía independientemente de Dios. Jesús dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Así debemos ser los cristianos para vivir una vida tan poderosa como la de Jesús. Nosotros debemos depender de Dios en todo momento. Tenemos que tener la disponibilidad. Nosotros debemos estar siempre nosotros consagrados a la palabra de Dios. Porque les digo una cosa: si ustedes quieren vivir un cristianismo a su manera, a sus términos, les aseguro que ustedes no van a tener vida eterna. Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está produciendo ese querer como el hacer. Si tú no tienes ese querer como el hacer, como yo todo el tiempo se los he dicho, si no hay ese querer como el hacer en ustedes, entonces el Espíritu Santo no está produciendo nada en ustedes. No hay esa necesidad de buscar, como dicen las bienaventuranzas, no tener hambre y sed de justicia de Dios. El que tiene hambre de justicia busca, anhela fuertemente la presencia de Dios todos los días. Y esa persona empieza a producir ese fruto para poder ser de bendición. Pero no todos, no mucho, como les digo, claro, como hablamos la semana pasada acerca de cómo caminas tú, según la carne o según el Espíritu. Una de las primeras lecciones que aprende el creyente después de haber recibido el perdón de sus pecados es la dependencia y la obediencia a Dios. Recuerden, cuando uno viene a Jesús con ese deseo, que ese deseo de recibirlo al Señor, y nos da esa convicción de arrepentimiento, ¿qué es lo que primero queremos hacer? Queremos servirle, queremos buscarle, queremos comernos toda la Biblia en el momento, porque tenemos esa hambre en ese momento, ¿no? Pero después la carne empieza a tomar otra vez el control sobre ustedes, empieza a apartarlos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están faltos del dominio propio, están faltos de la búsqueda de Dios todos los días. Porque recuerden, cuando nosotros recibimos al Señor, de primero el velo nos fue quitado. Y nos damos cuenta nosotros de la necesidad que tenemos. Como dice, como yo escribí aquí, dice: porque el velo fue quitado y ahora se ha dado cuenta de que es pobre en espíritu y que no era lo que él pensaba de sí mismo. Su orgullo fue destrozado ante sus propios ojos. Ahora el recién creyente entiende que separados de Jesús, ahora el creyente entiende que separados de Jesús nada podemos hacer. Eso es cuando el velo se es quitado, cuando el Señor trae esa tristeza de arrepentimiento genuino y nos damos cuenta que no éramos lo que pensábamos, que todo lo que nosotros habíamos construido se desboronan enfrente de nuestros ojos. Porque ahora nos damos cuenta que en verdad no hay nada en este mundo que nos pueda satisfacer, que nos pueda saciar o nos pueda dar esa paz. La dependencia y la obediencia inicia cuando te das cuenta que eres un desbienaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es cuando te das cuenta que necesitas de un Salvador, necesitas depender de alguien para que te sostenga en todo momento.
El creyente genuino que ha reconocido su bancarrota espiritual y que se ha dado cuenta de que los placeres de este mundo no pudieron saciar lo que buscaba y que todo su esfuerzo fue en vano y temporal. Dice Salomón en Eclesiastes capítulo 1, del 1 al 3, los voy a leer. Palabras del predicador, hijo del rey de Jerusalén, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Podemos ver eso todos los días, ¿verdad? Cómo nos afanamos, ponemos nuestra vista en la carne, en nuestras comodidades, en vez de con el Señor. Siempre ponemos nosotros, como les dije la semana pasada, en tu levantar. ¿Cuál es tu prioridad al levantarte? Si no hay esa necesidad de buscar al Señor al tu levantar, hay un problema. Porque recuerden que esa hambre y esa sed en el amanecer es el que te acerca a Dios. Es el que te da la fuerza para poder resistir, para poder cumplir la voluntad del Señor durante tu día. Como les dije, debemos vivir el día como si fuera el último día de nuestras vidas. No podemos nosotros vivir un cristianismo en el futuro, decir, bueno, todos el Señor le falta por llegar. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el Señor puede llegar ahorita, como les dije la semana pasada, puede llegar al rato, puede llegar en la medianoche, no sabemos. Y nosotros queremos vivir el cristianismo en un largo plazo. Mas ahora el creyente verdadero anhela la presencia de Dios todos los días porque tiene hambre y sed de justicia y sabe que no puede depender de lo que el mundo le ofrece porque se ha dado cuenta de que todo es vanidad. Lamentablemente todo esto empezó con nuestros primeros padres, Adán y Eva. En vez de depender y obedecer a Dios, escuchar una voz extraña. Una voz que se oponía a la voluntad de su creador. Así fue como entró en dependencia del hombre y quiso ser como Dios. Recuerden cómo Adán quitó los ojos de Dios y se los puso a la mujer. Eva tenía que haber sido una mujer para bendecir a Adán, que haya sido su compañera idónea, una mujer que fuera su apoyo. Pero Dios no la puso para que el hombre quitara su vista y la pusiera en una mujer. Muchas veces recuerden que Dios nos bendice y nosotros quitamos los ojos y ponemos nuestra vista en la bendición y se convierte en una maldición después. ¿Por qué? Porque no aprovechamos, porque no fuimos obedientes, que la bendición era ¿para qué? Para nuestro bienestar y poder ser de bendición para otros. Así fue como iniciaron las dos sendas o dos caminos, una para vida y otra para muerte. La independencia que da como resultado al final la muerte y condenación eterna, más la dependencia en el conocimiento de Dios da como resultado vida eterna. El hombre desde entonces vive independiente de Dios y no quiere saber nada de Dios. Hasta los mismos disque cristianos quieren brillar con su propia luz dentro de la iglesia. Hermanos, ¿hasta cuándo? Cuando yo hablo de la luz, estoy hablando de la sabiduría y de la inteligencia, que es Jesús. Cuando Jesús viene a nosotros, Dios nos da esa sabiduría, nos da esa inteligencia para poder actuar de acuerdo a su voluntad, para poder tomar decisiones correctas. Pero cuando Adán cayó, ahí fueron cuando iniciaron las dos sendas de independencia y la dependencia. Ahí viene la línea. No sé por la cual tú te estás guiando o te estás dejando llevar. ¿Estás siendo dependiente o independiente de Dios? Vamos a ponerle en Isaías capítulo 50, si me pueden acompañar. Isaías capítulo 50, por favor. Isaías capítulo 50, versículos 10 y 11. Dice así: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teaz. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teaz que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, y en dolores seréis sepultados. Aquí el Señor está hablando, ¿verdad? Que el hombre ha dejado de depender de Dios. Quieren brillar con su propia inteligencia, con su propia sabiduría. Le han dado la espalda al Señor. Y ahora el ser humano de hoy, ¿qué es lo que hace hoy? Solamente se cree superior. Casi la mayoría del hombre nos queremos creer superiores a los demás. Queremos nosotros tener nuestra propia luz. Queremos nosotros con nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría, hacer las cosas. Que no hay necesidad de que nos enseñen. El cual no hay humildad en el hombre de hoy.
Todo el hombre quiere hacerlo por sus propios términos y no quiere depender de alguien. No quiere escuchar consejos de alguien, porque él se cree todo saberlo. Como el libro de Proverbios está lleno de cómo el Señor nos llama necios. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar consejo de nadie. En estos versículos se expresan una molestia, o sea, de Dios, un disgusto de Dios con aquellos que encienden su propio fuego, o sea, los soberbios, los orgullosos, los vanagloriosos, que quieren caminar independientemente de Dios, apoyándose en su propia sabiduría e inteligencia humana, calentándose con fuego que ellos mismos han encendido. Como les digo, yo siempre lo veo esto en cada mañana. Vas a depender de tu inteligencia, de tu sabiduría, de tus planes, o vas a someterte al Señor en las mañanas, a decirle: Señor, ¿sabes qué? Aquí estoy. Tengo esa hambre, vengo a buscar dirección, vengo a buscar instrucciones, como Jesús lo hacía. Por eso nuestro Señor Jesús, Él era dependiente de Dios. Él no hacía nada por sí mismo, siempre buscaba: Señor, ¿ahora qué hago? Me era necesario ir a Samaria. Señor siempre tenía una agenda que cumplir, porque él vivía dependiendo de Dios en todo momento, y era obediente. Recuerden que Jesús fue obediente hasta la muerte. No solamente fue obediente un día: hoy me levanto a orar, mañana no. Jesús, ese amor que sentía por el Padre, bueno, como le estoy hablando físicamente cuando estaba aquí, el amor que tenía por el Padre, él lo empujaba a estar cerca de Él todos los días. Tu amor es tan fuerte que te acerca al Señor, que te empuja al Señor todos los días a hacer su voluntad, a depender de Él, dejar que Él tome decisiones por ti. Porque muchas veces nosotros nos cegamos y nos volvemos necios. Queremos tomar nuestras propias decisiones y no dejamos que el Señor tome el control. Mas una de las cosas que Dios no acepta son fuegos extraños, como le pasó a los dos hijos mayores de Aarón. A ellos se les dio una instrucción. Como el Señor da instrucciones cómo tenían que ser las cosas. Mas ellos decidieron hacerlo a sus términos, a su manera. Por eso que ellos fueron consumidos por el fuego. ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra de Dios. Menospreciaron la palabra de Dios, menospreciaron las instrucciones de la palabra de Dios. Mas el cristiano de hoy en día no le importa eso. El cristiano de hoy en día menospreciamos la palabra cada segundo, cada momento. Dios nos manda una cosa y nosotros hacemos la otra. Muchas veces lo queremos decir por ignorancia, pero también a los ignorantes Dios los va a condenar. No, Dios no va a justificar a nadie. Dice en Levíticos, bueno, como ya en Levíticos 1:2 lo pueden leer ustedes después. Ellos quisieron servirle a Dios a sus términos, ignorando las instrucciones. Mas yo les digo que los que ignoran las instrucciones de Dios son independientes de Dios y no pertenecen a Dios. Como les he dicho, hay muchos en la iglesia que han estado por muchos años viniendo a los servicios sin faltar a ningún servicio. Las iglesias están llenas de personas que tienen años sentados. Las iglesias están llenas de personas que aparentan ser religiosas, que tienen una comunión íntima con Dios, pero recuerden que son personas vacías por dentro. No hay nada bueno en ellos, porque lo que solamente habla su boca es pura vanagloria. Solamente busca, como estuvimos hablando la semana pasada, que la carne se ha introducido a la iglesia. Y puede ver personas atrás de un púlpito predicando la palabra de Dios y son guiados todavía, caminan según la carne. Pueden tener ministerios, pueden estar tocando en alabanza y aún viven según la carne. Pueden tener sus estudios bíblicos en sus casas, donde quiera, y aún viven según la carne. Aún no quieren ser dependientes de Dios, no quieren depender de Dios, aún quieren ser independientes de Dios, independientes. Mas Dios no acepta y no aceptará caminar bajo sus términos. A Dios no se le pone condiciones o un horario. A Dios se le obedece sin cuestionarlo. Es lo que yo he aprendido acerca de Dios, de que a Dios no se le cuestiona. A Dios no se le dice nada, a Dios se le obedece. ¿Quiénes somos nosotros, verdad, para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar al dador de la vida? ¿Crees que los pensamientos de Dios son menos importantes o son menos eficaces que los tuyos?
Muchas veces el hombre que quiere ayudar a Dios, Señor, creo que mis planes, mis proyectos son mejores que los tuyos. Estamos tan equivocados. Como les he dicho, hay muchos en la iglesia que han estado por muchos años viniendo a los servicios sin faltar alguno, e incluso miembros del ministerio que supuestamente sirven a Dios, mas viven independientemente de Dios, siguiendo o complaciendo los deseos de su naturaleza, de su carne pecaminosa, porque no dependen ni obedecen ni aceptan las instrucciones de Dios. Recuerden de lo que hablamos la semana pasada: caminar con el Espíritu, según el Espíritu, caminar según la carne. La voluntad de Dios para el hombre es que dependamos de Él y obedezcamos para que podamos vivir de una manera digna, que a Dios le agrade. En Ezequiel 33:11 dice así: diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvase de sus malos caminos, porque ¿por qué han de morir, oh casa de Israel? Dios está en contra de la independencia del hombre. Él quiere la obediencia del ser humano. Dios quiere que los que no conocen, lo conozcan. Y los que no obedecen, que lo obedezcan. Dice en Oseas capítulo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Dios no va a justificar a nadie por su falta de conocimiento. Cuando te excusas y dices que lo hiciste por ignorancia, qué triste, ¿no? Todo lo hice por ignorancia. No lo hiciste por ignorancia, lo hiciste porque tú quisiste. El que quiere ser instruido se pone en la primera fila. Yo quiero ser instruido, yo quiero ser enseñado, yo quiero saber lo que está pasando, yo quiero vivir una vida que a Él le agrada. Dios no te va a justificar por tu falta de conocimiento. Cuando te excusas y dices que lo que hiciste fue por ignorancia, pues por esa ignorancia pagarás consecuencias. ¿Se imaginan? Yo en lo que estudio y me doy cuenta cuando en un matrimonio, ¿no? Que la mujer se empieza a quejar de que su marido es machista y la golpea. Y después viene, ¿no? ¿Por qué el Señor permite todo esto? ¿Verdad? ¿Por qué Dios es injusto? Y después uno se pregunta, ¿no? O sea, quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo duraste de novio? ¿Cuánto tiempo estuviste con él antes de casarte? No, que 7 años, que 5 años. ¿Y no lo vistes antes? ¿No viste su machismo, cómo era de posesivo? Y ahora vienes y te quejas y quieres echarle la culpa a Dios. ¿Acaso no lo vistes tú antes? O sea, es como si yo con mi esposa, ¿no? Si yo haya visto en ella una actitud que dijera, Señor, no, ¿por qué? Y al final me caso con ella. Y después vengo, Señor, ¿por qué lo hiciste? Señor me va a decir, cállate. Fue tan claro como era su carácter, mas tú decidiste seguir avanzando. Y eso, pues, si me entienden, no podemos justificarnos porque las decisiones son tuyas. Dios te da a ti ese libre albedrío para que tomes decisiones y después venimos ante Dios, Señor, ¿por qué? Muchas veces recuerden que se les aconseja o nos aconsejan, no lo hagas, pero nosotros somos, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes, no? Ella después va a cambiar o yo voy a cambiar y las cosas van a ser distintas y esto y el otro. Por eso el Señor fue tan claro con el pueblo de Israel, como dice en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4. No te unas el matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Pero el hombre es necio y suele responder solo lo que hay dentro de su corazón y no escucha consejo. Mas en cambio responden con una actitud negativa y dicen en pocas palabras, ¿qué me importa a mí, no? Déjame, a mí es mi vida. Déjame hacer lo que tengo que hacer. ¿Tú quién eres? Tú ya lo viviste, yo lo quiero vivir. Nunca falta esa respuesta. Uno cuando les dice a sus hijos, tengan cuidado porque ya pasamos por eso. Pero ellos quieren pasar por ese sufrimiento como que ya nos traemos eso nosotros los masoquistas, ¿no? Queremos pasar cuando alguien te dice, no vayas por ese camino, ¿por qué? Porque vas a topar. Y es 1 hora de camino y vas a topar y te vas a tener que regresar. No me importa a mí, yo quiero ir. Bueno, vas y topas y después te regresas.
Y después te dice, ¿verdad? Todo me salió mal, ¿por qué Dios lo permitió? Todo te salió mal porque despreciamos el consejo, despreciamos lo que depender de la palabra de Dios. Por eso muchas veces, ¿verdad? Nosotros cuando de hecho hay muchos que quieren venir al Señor, pero te dicen, ¿sabes qué? Yo sí quiero, me gusta eso de la religión, me gusta eso de lo de Dios y todo eso, pero ahorita todavía no, necesito unos años más, porque quiero vivir mi vida todavía. Hay mucho que disfrutar, ya después volveré y dependeré y obedeceré a Dios. Y es en ese lapso cuando ellos piensan, cuando aún viven en el mundo, toman decisiones equivocadas y ya vienen con el Señor. Ahora sí quiero servirle, pero ya traes cargando todas esas malas decisiones. Vienes cargando con todo ese dolor, esa angustia, ese rencor. Y después te dices tú mismo, ¿por qué Dios lo permitió? Qué triste, ¿no? Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El necio cuando cometen un pecado suele decirte, cometí un error. Ay, la regué. Ay, sabes que di un paso en falso. No dices un paso en falso, no la regaste, pecaste. Muchas veces nosotros cambiamos el lenguaje y queremos nosotros, hice esto y estuvo mal. No estuvo mal, pecaste contra Dios, es lo que hiciste, es que pecaste. Hiciste lo malo ante sus ojos, pero el ser humano acostumbra a cambiar el lenguaje para hacerlo más bonito, ¿no? Ay, ¿qué pasó? No, pues cometí un error. No, pecaste contra tu Dios, pecaste contra tu Creador. Fuiste rebelde, independiente de Dios, mas luego vienen solo cuando les conviene. Les voy a volver a repetir esto. El necio cuando comete un pecado suele decir, tengo un problema o me equivoqué. Yo te digo, no. Si tienes un problema o te equivocaste es porque pecaste. Fuiste rebelde, independiente de Dios. Mas luego vienen a Dios solo cuando les conviene o cuando ocupan algo. Mas cuando todo empieza a mejorar, vuelven a rechazar a Dios y se vuelven otra vez independientes. Eso pasa constantemente. Casi en la mayor parte de las personas. Tenemos una necesidad, tenemos al Señor. Nos queremos humillar, tirar todo lo que tenemos, Señor. En el momento que el Señor tiene misericordia, las cosas empiezan a mejorar. Vemos el sol de nuevo salir. Ya estamos bien, Señor. Gracias. Ahora déjame seguir avanzando por mi propia cuenta. Déjame seguir siendo independiente. Ya puedo yo de aquí para adelante tomar mis propias decisiones. Dios abomina la independencia del hombre porque es necedad y lo llevará a la muerte. Es cierto que Dios nos ha dado el libre albedrío para elegir lo que queramos, pero que Él hace siempre. Recuerden que nosotros, cuando Dios nos da el libre albedrío, nosotros tampoco podemos hacer lo que nos da la regalada gana, ¿no? Como lo hacemos todo el tiempo. Déjame a mí hacer lo que quiera, bien necios. Déjame a mí actuar a mi manera. Y esto es personas cuando son tan necios, no son tan soberbios que queremos hacer lo que nos da la gana solamente, ¿no? Y venir ante Dios cuando lo necesitamos. Dios, en pocas palabras, ya estás condenado. ¿Por qué? Porque vives independientemente de Dios, no eres dependiente de Dios. Siempre queremos hacer lo que nos da la gana. Claro que puedes hacer lo que se te da la gana, pero hay un juicio y irás al lago del fuego. Muchos me pueden decir, yo no soy malo, yo ayudo cuando puedo, yo voy a la iglesia, ofrendo, trato de hacer el bien que puedo. ¿Qué sabes tú de hacer el bien? Se han escuchado a esas personas, ¿verdad?, que dicen, yo no soy malo, yo no robo. Mira aquellos, ellos sí son malos, son rateros, mira cómo asesinan, cómo violan. Y eso. Yo no. Yo me porto bien en mi casa. Yo ayudo cuando puedo. Miro a un pobre, le doy $2, $5. Miro a eso, le hago esto y lo otro. Yo no me considero malo. Pero ¿qué nosotros sabemos? ¿Qué nosotros sabemos de hacer el bien? ¿Qué sabes tú que es el bien? El bien es Dios. Todo lo que está dentro de la voluntad de Dios está bien, aunque tú no lo entiendas o comprendas lo que Él hace. Tú no puedes juzgar a Dios. Tú no puedes juzgar a Dios, aunque no lo entiendas o comprendas lo que Él hace. Muchas veces nosotros siempre nos falta por qué Dios lo permitió, esto o aquello. Somos unos perfectos ignorantes, la verdad. No conocemos al dador de la vida. Somos tan ignorantes que lo primero que nos sale del corazón, ¿por qué Dios? ¿Cuánta gente no se pregunta hoy en día por qué Dios permite esto?
¿Por qué Dios permite que los niños, siempre los niños, por qué el hambre, por qué las enfermedades, por qué el coronavirus, por qué es todo eso? Por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque somos ignorantes, pero somos buenos para volar, brincar, decirle, Señor, ¿por qué lo haces? ¿Acaso conoces a Dios tan perfectamente que sabes por qué lo hizo? ¿Acaso queremos nosotros cuestionar a Dios? Decirle, Señor, a ver, tú lo hiciste porque yo vi en tu corazón que lo hiciste por envidia, lo hiciste por coraje, lo hiciste por eso y lo otro. ¿Quién me puede decir lo que hay en el corazón de Dios? ¿Quién me puede decir por qué Dios lo permitió? Nadie. Entonces, ¿cómo nos atrevemos nosotros a decir por qué Dios lo permitió? Dios no es justo, Dios es malo. Somos unos perfectos ignorantes. Porque no tenemos temor de Dios. ¿Quieres conocer por qué Dios hace eso? Búscale. Hay que buscarle todos los días. Recuerden que nuestro conocimiento está como un chícharo chiquito, nuestro cerebro es tan pequeño que nosotros no podemos lograr entender lo que Dios hace. El mismo Job lo experimentó. Dios no le dijo a Job por qué lo hizo. Solamente Job entendió que Dios era soberano. Que él hace lo que Él quiere hacer. Él tiene misericordia con los que Él quiere tener misericordia. Nosotros no podemos cuestionar a Dios. Si eres un hijo genuino de Dios, tú no vas a cuestionar a Dios. Tú solamente vas a obedecer. Vas a recibir instrucciones y vas a hacer tu voluntad. Jesús nunca cuestionó a Dios. Por eso yo siempre les digo, hay que ver cómo Jesús caminó. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Jesús solamente, Él vino a glorificar a su Padre. Vino a honrar a su Padre. Él vino a traernos nosotros las buenas nuevas. A traernos salvación. Mas Él nunca cuestionó al Padre. Solamente decía que se haga tu voluntad, Señor. Porque Él conocía a su papá. ¿A qué tanto conocemos nosotros a Jesús? Recuerden que el Padre se revela a través del Hijo. ¿Qué tanto conoces a Jesús? Como dice en 1 Pedro, capítulo 2, 21, ¿no? Debemos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Nos está diciendo, sigan mis pasos. ¿Y qué es lo que lleva a la vida de Jesús? Que nosotros debemos empezar a dejar de juzgar, de querer cuestionar a Dios en todo lo que pasa. Señor, se murió un hijo. Doloroso, claro. Pero Dios sabe lo que hace. Debemos nosotros empezar a depender de Dios. Debemos empezar a obedecerle a Dios y punto. No busques nada más que obedecer. Si Dios te quiere bendecir económicamente, bendito sea Dios para que seas de bendición para otras personas. Pero nuestro trabajo como cristianos genuinos es recibir instrucciones todos los días y obedecer sin cuestionar a Dios. Los cristianos de hoy en día quieren vivir según la carne y según el Espíritu al mismo tiempo. Quieren vivir una vida mezclada entre servir a Dios y vivir de acuerdo a las modas de este mundo. Por eso Dios aplastará a todos aquellos que menospreciaron su palabra y los condenará. Nadie se va a escapar de la voluntad de Dios. O eres de Dios o eres del enemigo. No hay un territorio neutral. Hermanos, los que andan de acuerdo a su conocimiento, a los que quieren vivir independientemente de Dios y quieren vivir de acuerdo a su voluntad, no van a llegar lejos. No van a poder ustedes sobrevivir en este mundo. Si te piensas que eres cristiano, pero quieres vivir, mezclar tu vida con lo mundano, no vas a llegar muy lejos. Te va a doler. Los que andan al calor de su propio fuego o a la luz de sus propias antorchas, Dios dice, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Isaías 50:11. Repito, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Isaías 50:11. Dios nos está dando ya el final. La palabra de Dios nos da el final. Te dice, mira, así vas a terminar. Si quieres vivir independientemente, así vas a terminar. En dolor seréis sepultados. Dice en Romanos 1:22 que el hombre que profesando ser sabios hicieron necios. El hombre ha preferido confiar en la razón y los sentimientos y ha dejado al lado a Dios.
Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 del 1 al 3. Si me acompañan a Gálatas, por favor. Vámonos a Gálatas. Quiero que vamos a leer estos en Gálatas. En Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 del 1 al 3, por favor. ¿Lo tienes? Ok. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Vamos a poner la puedes poner en Nueva Traducción Viviente. Ay, Gálatas tontos, ¿quién os ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Se ven que no hay excusa, ¿no? Cuando Dios habla, la palabra de Dios no es para que te confundas o digas tú, yo no entiendo. Todo fue tan claro. Siguiente. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir una vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Quieren brillar en su propia luz. Ya creen que todos lo saben. Oh sí, yo conozco a Jesús, es el Hijo de Dios, murió en la cruz y yo soy salvo. Mas de ahí no escuchan consejo, se hacen necios ellos mismos solos y no quieren recibir nada. Después vienen cargando otra vez diciendo, ¿por qué me salió mal? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque es un perfecto ignorante, perdón como les digo eso, ¿verdad? Somos ignorantes porque muchas veces queremos nosotros hacer las cosas y creemos que es Dios el que nos dice. ¿Por qué? Porque no meditamos, no escudriñamos la palabra de Dios y al final, después venimos con eso, de decir, ay Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me lo permitiste? No, yo no lo permití. Otra cosa que tú fuiste ignorante. Una otra cosa que tú no me escuchaste hablar. No prestaste atención. Pero siempre recuerden que el cristiano, entre comillas, buscamos siempre lo que nos conviene a través de la palabra. Acomodamos la palabra a nuestro antojo. Ah, no, Dios dijo que sí, porque aquí dice que Dios que todo lo que pida se me va a conceder. Ahí estamos todos, sí, es así, es así es. Al rato las cosas no salen como quieres. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo permitió? Jesús ordena a aquel que quiere estar bien con Él, debe depender de Él y obedecerle. Vamos a poner en Juan capítulo 15, por favor, versículo 1. Vamos a San Juan capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 5. No, del 4 al 5. Vamos a ponerle del 4 al 5. San Juan capítulo 15, versículo del 4 al 5. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también pocos de vosotros, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es que el Señor es tan claro, dependan de mí, quédense cerca de mí, no se aparten de mí, para que puedan ser ustedes de bendición. Pero nosotros no, nosotros queremos vivir todavía, queremos mezclar la vida mundana con lo cristiano, queremos nosotros tampoco dejar el mundo completamente. ¿Por qué? Porque tal vez para muchos les sea tan aburrido, ¿no? El estudiar, el meditar, en ocuparse en las cosas de Dios. Dice, bueno, para mí a veces no hay tanto deleite. Y yo te voy a decir por qué no hay tanto deleite, porque aún no eres cristiano de verdad. Cuando eres un cristiano genuino, tú te deleitas en la palabra de Dios, te deleitas en servirle a Dios en todo lo que hagas. Si eres parte del ministerio, en cualquier área te deleitas porque sabes que estás trabajando para Dios, no para uno. No trabajas para nadie, sino que todo lo haces por amor a Dios. Es lo que es un verdadero cristiano. Tiene que renunciar y negarse a sí mismo, porque Dios no va a negociar con nadie que quiera alumbrarse con su propia luz. Hermano, no obedecer a Dios o depender de Él es rechazar al que te dio la vida, al que te sostiene y al que te cuida y al que te puede dar la vida. Como les dije, hay una guerra espiritual, una guerra entre el Espíritu Santo y la carne. El Espíritu de Dios está aquí aún y tocando las puertas de los corazones. Lo que Dios quiere es que le conozcas a través de su Hijo y hagas aquello por el cual Él te ha creado. Es el propósito de Dios, darte vida eterna.
Es el propósito de Dios de que tú vengas a Él, que te reconciliarte con Dios. Es lo que Dios quiere acerca de ti. Él quiere hacer contigo, Él tiene un propósito para contigo. Hermano, Dios te ha creado con un propósito y quiere revelarte a ti exclusivamente, individualmente, exclusivamente la inteligencia y la sabiduría que viene de Él, para que hagas aquello por el cual te crió. Hermanos, no olvidemos la verdadera vida cristiana. No consiste solamente en asistir a la iglesia o leer la Biblia en tu propio círculo. Eso no encierra, no es todo el cristianismo. A nosotros se nos dio una comisión que debemos nosotros ejercer y llevar a cabo. Puedes predicar la palabra de Dios en todo momento. En tu trabajo, donde estés, con un amigo, de repente ahí le metes a la palabra de Dios. Así como en ahí con nosotros nos pusieron alfombra y fueron a inspeccionarla, pues ahí me agarré. Empecé a dar las tarjetas de información y a hablarles de la palabra de Dios. Recuerden que debemos nosotros aprovechar todo momento. Si somos agradecidos con Dios, queremos que los demás también sean partícipes de esa felicidad que tú estás llevando, ¿no? Que tú estás disfrutando. Pero para hacer la voluntad de Dios es necesario conocerlo. Por eso dice el apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1, 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice así: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Debemos ser antorchas, debemos ser luz. Que vean los demás que nosotros, que no tenemos la mirada nosotros puestas en lo material, que nosotros no vamos tras las riquezas, que nosotros no vamos tras aquello, aunque Dios nos lo puede dar, como siempre lo he dicho. Dios suplirá nuestras necesidades, las que verdaderamente ocupamos. Dios no nos va a dar algo que no ocupemos. Dios siempre te va a dar lo que ocupas, lo que no te va a hacer daño. Es como un padre, un hijo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Yo no le voy a dar lo que él no ocupa, le voy a dar lo que él ocupa, lo que le hace bien. Pero nosotros debemos buscar al Señor todos los días para que nosotros podamos ser una antorcha encendida. Que vean en nosotros ese amor, esa fidelidad a Dios. Que digan, mira, esa iglesia no busca riquezas. Esa iglesia busca solamente el amor hacia su prójimo. Solamente esa iglesia quiere amar. Esa iglesia ama a Dios. Esa iglesia no busca lo que buscan las otras iglesias. Multitudes, popularidad, honores. Lo único que busca esa iglesia es honrar a Dios, agradar a Dios. Y que la gente, su comunidad, se dé cuenta lo agradecido que estamos con Dios. Es lo que es una iglesia genuina. Da sin esperar nada a cambio. Ama porque fue amado. Es misericordioso porque Dios fue misericordioso con nosotros. Recuerden que Dios no acepta fuegos extraños como lo hicieron los hijos de Aarón. Dios no quiere adoración extraña. Dios no quiere que le busques, lo ames y que lo honres a tu manera o a tus términos. Muchos piensan que adorar a Dios es a través de la alabanza. Muchos piensan que adorar a Dios, yo adoro a Dios porque pusieron una alabanza de adoración. Piensan que eso es adorar a Dios. Eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios se le adora a través de tu obediencia. ¿Quieres adorar a Dios? Hazlo a través de tu obediencia. Ámalo, adóralo a través de tus hechos. Muestra en quién has creído. Que salga ese fruto en ti. Muchos pueden cantar alabanzas de adoración en las guitarras y llorar en las guitarras, pero anteriormente hicieron cosas que a Dios le ofendieron. Mas están ahí predicando, están ahí en alabanza, están ahí detrás como unos angelitos, como unos religiosos. Mas en ellos no hay temor, porque quieren aún estar en el ministerio viviendo en pecado, haciendo las cosas que ellos siguen haciendo, viviendo independientemente de Dios. Porque como les dije, a Dios no lo podemos engañar. ¿Vives un cristiano o no lo vives?
No puedes vivir, no hay de dos sopas. Tienes que vivir, ¿estás con Cristo o no estás con Cristo? Dice en San Juan capítulo 4, 23, 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en alabanza de adoración. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para que no tengan esa idea que a Dios se le adora a través de la alabanza, que dicen, claro, a Dios uno se deleita en la alabanza, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que Dios esté viendo con agrado tu levantar tus manos y tus lágrimas de cocodrilo, ¿no? O muchas veces, claro que lo hacemos muchas veces de una manera sincera, pero como les dije, la carne está dentro de la iglesia. Tú puedes voltear a una persona, mira, cómo ama a Dios. Saliendo de la iglesia, hasta haciendo hasta lo que no. Por eso debemos tener mucho cuidado. Recuerden que cuando yo me refiero a la luz, me refiero a la sabiduría y inteligencia que proviene de Dios. Dios no te creó para que fueras independiente y desobediente. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 6. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia, con las cuales nos hizo aceptos en Él, amado. Si ustedes piensan que no están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, ustedes los que me ven a través de las redes, si ustedes creen que están caminando de acuerdo a su carne, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo de arrepentirnos. Hay tiempo de depender de Dios. Hay tiempo de empezar a obedecerle a Dios. Dejemos de seguir nuestros propios deseos. Dejemos de hacer lo que queramos. Dios no te va a justificar por tu ignorancia. Dios no te va a justificar porque digas, ¿por qué lo hiciste, Dios? Dios es soberano, Él hace lo que quiere. Lo único Dios que pide de ti es que le obedezcas y que le creas. Que le conozcas a través de su Hijo. Dios se ha revelado a través de su Hijo para que nosotros le conozcamos. Si vives un cristianismo mezclado con la vida mundana, lamentablemente no eres cristiano. Sigues tú viviendo según la carne. Pero Dios ahora te dice, arrepiéntete. Vuelve a los caminos antiguos, a las sendas antiguas. Pídele perdón a Dios. Dios aún está aquí con nosotros. Dios te puede perdonar. Dios quiere cambiarte. Dios quiere ser tu levantar, tu andar y tu acostar. Dios quiere caminar contigo. Hermanos, terminaré con esta cita. Vámonos a San Juan, capítulo 6, del 35 al 40, por favor. Acompáñame en San Juan, capítulo 6, del 35 al 40. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me viere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero.